Vamos a hablar un poco de los proyectos y de los trabajos muy bonitos que se están llevando a cabo, ya que, gracias a Dios, de alguna o de otra manera, Dios nos está utilizando gracias a la gracia de Él, porque es mentira que nosotros podamos hacerlo. Es mentira de que nosotros con las capacidades tan débiles y tan de toda circunstancia podamos hacer lo que estamos haciendo. Sería una falsedad y sería una hipocresía de nuestra parte creer que nosotros con nuestro intelecto, con nuestra capacidad lo estamos haciendo. Eso no sería una falta de respeto al dador de la vida, creer que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. En estos días, gracias a Dios, movimos otras varias toneladas de ropa que ya tenemos ahí disponible para las comunidades, y para estos días que vienen también ya otros almacenes van a donarnos otras toneladas. Es decir, el trabajo en vez de menguar está creciendo de una manera extraordinaria. Y otra oportunidad muy bonita que se ha presentado para la Voz del Ángel. Desde hace años hay una fundación bastante fuerte, muy fuerte. Esa fundación hace jornadas médicas todos los días de la semana y todos los días del año. Y el fundador de esa ONG, tiene años de querer hacer alianzas con la Voz del Ángel, y por algún motivo no se había concretado las alianzas con ellos, pero hemos estado en reuniones y ya en estos días ya concretamos el proyecto de trabajo juntamente con ellos en alianza, y vamos a comenzar a hacer jornadas médicas en este municipio de martes a domingo. De martes a domingo se estarán llevando jornadas médicas, jornadas visual. Se estarían llevando las dos jornadas a la vez en cada lugar donde nosotros lleguemos. Sería la jornada médica con su medicamento completamente gratis, y por supuesto también la jornada visual, en donde se chequeará a la persona, al paciente, si necesita los lentes, y ahí el doctor le recomendará qué clase de lentes utilizar. Todo ese proyecto de trabajo lo vamos a comenzar a hacer ya para la otra semana. La otra semana arrancamos con ese proyecto, en donde de martes a domingo estaremos trabajando en esos proyectos ya para todo el año. Ya tenemos la agenda para todo el año, ya solo falta que nos involucremos o que sintamos el deseo de ser parte de ese proyecto, y que de alguna o de otra manera nos sintamos cómodos con ese proyecto, cómodos con todo lo que se está llevando a cabo aquí como grupo de la Voz del Ángel. Porque es que de alguna o de otra manera no nos sentimos cómodos, no es porque las facilidades no estén, sino que porque o no queremos entender cómo es el proyecto de la Voz del Ángel, o por circunstancias en las cuales creemos de que la forma como se interpreta el proyecto de la Voz del Ángel no es el adecuado. Y es por eso que muchas personas no se acoplan a estos proyectos, porque traen ideas y traen pensamientos en los cuales creen que de alguna o de otra manera, por el hecho de que uno habla de la Biblia, y que en la Voz del Ángel tocamos temas en los cuales tratamos de que la persona tenga un acercamiento espiritual con lo sobrenatural. A ese estilo de personas creen que somos una religión más que se puede manipular y controlar como lo hacen en todas las organizaciones religiosas. Y es ahí donde la persona se confunde, porque hemos visto en el transcurso de los años, hemos visto eso con ciertas personas que me han confesado: yo no quiero nada que ver con lo social, pero sí con lo religioso. Y la Voz del Ángel nació para lo social.
Nosotros teníamos bien definido cuando comenzamos a hacer los estatutos y cuando comenzamos a organizar ese proyecto de La Voz del Ángel, teníamos bien definido cuál era la idea de La Voz del Ángel, cuál era el proyecto de La Voz del Ángel y cuál era la estructura que se llevaría a cabo con La Voz del Ángel. Y fruto de eso son muchas empresas e instituciones que ya están trabajando con La Voz del Ángel, ya están aportando a La Voz del Ángel recursos en los cuales nosotros se nos hace un poco más fácil apoyar a la gente de nuestras comunidades. Y si bien es cierto, no estamos trabajando al 100% como se debería de trabajar por nuestras comunidades, pero ha sido un poco quizás la mala organización. Pero la invitación es que nos organicemos de una manera mejor y que en este caso al que le gusta lo social, que pueda involucrarse más en lo social. Si le gusta, digamos, ese convivio con las personas, con las comunidades, con gusto, hagámoslo. Si lo que nos gusta es apoyar a nuestra gente, hagámoslo. Si lo que nos gusta también es llenar nuestra alma con la palabra, pues estaba viendo que tenemos ya cientos de horas de conferencias en las cuales todas y cada una de las conferencias son de enseñanza bíblica para los que quieran conocer más de lo espiritual. Entonces esa es la invitación, que quizás hoy más que nunca nos unamos para todos estos proyectos. Como les digo, recursos, cada día hay más recursos para apoyar a nuestra gente y vienen más oportunidades. Es decir, estamos en una situación de ganar a ganar, porque todo se nos está facilitando, todo. Entonces, lo que parece como un jueguito con este grupito, lo que parece una cosa insignificante, yo hago la pregunta al común de la gente y le pregunto: ¿cuántas organizaciones poderosas hay en este municipio? Están casi todas las organizaciones poderosas, religiosas en este municipio. Y luego vuelvo a preguntar: ¿qué es lo que hacen por la gente? Y allí ya aparece en signo de interrogación, porque por la gente no están haciendo absolutamente nada. Tiene que la gente primero llegar al lugar donde ellos están y demostrar que van a ser esclavos de ellos para comenzarles a dar limosna, si es que bien les va. Porque todos y cada uno de los que conocemos esto de los sistemas religiosos sabemos que ellos lo que hacen es un grupo de ovejitas para estarles quitando la lana. Y no solo le quitan la lana física, sino que les quitan la autonomía, les quitan el pensamiento. Ya no pueden pensar por sí, ya no pueden actuar por sí. Y sabemos que la religión así actúa. Donde vayamos, donde veamos, donde estudiemos a cada una de las religiones, nos vamos a dar cuenta que esa es la forma de ellos trabajar. Entonces, lo que parece insignificante, este grupito, estamos haciendo jornadas médicas y vamos a comenzar una mega maratón de martes a domingo haciendo jornadas médicas, jornadas de estudio visual. Y por supuesto, entre esas jornadas vamos a repartir toneladas de ropa y toneladas de zapatos. Y por supuesto también vamos a buscar a las personas que verdaderamente necesiten alimento de primera necesidad para dar, porque gracias a Dios, como les digo, porque es la pura gracia de Dios, nosotros no tenemos la capacidad para hacer lo que hacemos, pero es la gracia de Dios apoyándonos. Y tenemos todo lo que es comida enlatada, frijoles, arroz y diferentes productos de primera necesidad para personas que sí lo necesitan. Entonces, entre esos proyectos de La Voz del Ángel también va ese proyecto, y vale la pena que nos involucremos, que seamos parte de esos proyectos. ¿Por qué? Porque cada día vamos avanzando más en estos proyectos, cada día vamos de alguna manera teniendo más victoria en cada trabajo que hacemos. Y qué bonito es poder ser parte de todos estos proyectos y poder, cuando lleguemos al final de nuestra carrera, poder decir: fuimos parte de todos y cada uno de los proyectos.
Y eso es lo que me gusta de este proyecto de La Voz del Ángel, porque vemos cómo personas vienen y se asustan, porque no concuerda lo religioso con ellos, porque ellos están acostumbrados a llegar a una religión, a brincar, a cantar, a hacer todo lo que comúnmente se llama un pasatiempo, pero ya el conocimiento de los misterios de la Biblia, eso les da pavor, porque no concuerda con lo tradicional, no concuerda con lo que a ellos les han dado. Me gusta una frase que muchos religiosos predicadores utilizan, sí, me fascina, y también algunos motivadores, donde ponen el ejemplo de que un granjero un día salió al campo y se subió a unas montañas, y en esas montañas él vio un nido de águilas, pero en ese nido lo que había eran huevitos, y ese granjero se llevó los huevitos que estaban en ese nido y los puso con los otros huevos de los pollos que él tenía en su chiquero, y la gallina comenzó a calentar a los pollitos de gallina y comenzó a calentar a los huevitos que había agarrado del nido de las águilas. ¿Y qué pasó? Nacieron los pollitos y nacieron también los aguiluchos, y juntos comenzaron a cacaraquear y juntos comenzaron a buscar el alimento. Pero cuando los aguiluchos se dieron cuenta de que lo que los demás, entre comillas, hermanos de ellos hacían, no concordaba con ellos, no concordaba para nada, porque esos aguiluchos veían que los pollitos esperaban que les tiraran toda la porquería que sobraba de la cocina, de la casa, o rascaban la tierra para sacar pudrición de la tierra, y cada vez que los aguiluchos hacían eso, ellos se restregaban y se miraban entre sí y sentían algo en su alma que no concordaba con eso. Sabían que su naturaleza no era estar comiendo porquería, que su naturaleza no era estar rascando como los demás pollitos. Y me gusta cómo lo ponen estos motivadores, cuando un día no muy lejano dice que esos aguiluchos que estaban entre los pollitos oyeron el ruido del águila, y dice que ellos salieron corriendo lejos de los demás pollitos, porque el águila se dejó ir de pique contra ellos y extendió sus alas para que los pollitos aguiluchos se prendieran en las alas de ellos y se fueran volando para aprender a cazar y a comer comida fresca. Qué bonito es saber que aunque podemos estar entre lo más vil y desgraciado, y podemos estar entre los chiqueros de mente mediocre religiosa, nosotros no somos pollitos, nosotros no somos de esa gente. Nuestra naturaleza es de ser águilas, y eso es lo que la voz del ángel está haciendo. La voz del ángel está demostrando que con el poder y la guianza de Dios estamos haciendo cosas que los demás religiosos no hacen, porque sus raíces y sus genes de pollo los hace estar cacaraqueando esos chiqueros, y les da pavor salir al mundo, les da pavor ver la naturaleza original de cada individuo, de cada ser humano. Pero el águila, su naturaleza es volar alto para ver más cerca toda la naturaleza de la tierra. Mientras más alto vuela, más tiene visión para ver a todo lo que está en la tierra, y esa es la naturaleza del águila. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de nosotros? Sin recursos, sin dinero, sin capacidad humanamente hablando, estamos haciendo y hemos venido haciendo cosas que los pollos no hacen, y vamos a continuar haciendo cosas que los pollos no hacen, porque los pollos religiosos esperan que en su chiquero les tiren el alimento. Las águilas salen a buscar el alimento. Las águilas vuelan más alto para ver dónde está la necesidad y los recursos para sus aguiluchos. Entonces, como hijos de Dios, creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, sin ideologías religiosas, sin pensamientos obsoletos ya, en los cuales podemos creer que hay algo que no funciona porque la religión me enseñó esto y estos están haciendo algo que no concuerda conmigo. Y ese es el pensamiento de cualquier religioso que viene aquí a la voz del ángel. No, pausa, yo he tenido toda una vida, yo he sido bautista, yo he sido
pentecostal, yo he sido de la luz del mundo, yo he sido esto, yo he sido lo otro, esto no concuerda conmigo. Claro, no concuerda con ellos, porque aquí se come comida fresca, aquí se estudian los misterios de la Biblia y aquí se da a conocer cada punto de los misterios de la Biblia, que no son misterios cuando se empiezan a descubrir bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque por más que una persona religiosa, que un pollo venga a querer comer de esta comida sólida, sale corriendo, le da pavor, le da miedo, porque no concuerda con lo que ellos han estado comiendo en su chiquero, no concuerda para nada. Ni la forma física como nosotros andamos, ni la forma verbal como nosotros hablamos, ni mucho menos la forma atrevida que tenemos de volar más alto que ellos, no concuerda, porque a ellos les enseñaron a comer pudrición, a ellos les enseñaron a estar en un chiquero, a ellos les enseñaron a caminar hasta de lado, a ellos les enseñaron hasta vestirse con colores que ya en el chiquero estaban bajo los patrones de ideología de ellos. Entonces no concuerda, claro que no va a concordar. Lo que la voz del ángel hace es para gente que de alguna o de otra manera tiene en su alma el sentido de volar más alto. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a romper todos los protocolos y vamos a romper todas las formas habidas y por haber de los sistemas religiosos. En la voz del ángel vamos no solo a despertar a cada persona que en su interior sabe que no es pollo, sabe que no es religioso, sabe en su interior que aunque esté en ese chiquero cacareando, brincando y haciendo todas las payasadas que hace en su interior, en su alma, él sabe que no es de allí. Y la voz del ángel gritará todavía más fuerte de lo que está gritando para que salga esa gente que su naturaleza no es ser pollo, que su naturaleza no es estar allí, su naturaleza es volar más alto, volar a las alturas, para ver, entender y comprender que su madre y padre águila es Dios, el dador de la vida, el que revela aún los misterios ocultos para la ciencia. Y eso es lo que vamos a empezar de alguna o de otra manera a estudiar y a enseñar a cada una de las personas que quieran conocer del programa de Dios a través de su bendita palabra, que es la Biblia. Veamos lo que dice el libro de Job capítulo 11 verso 7. Job capítulo 11 verso 7. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es una pregunta que le hacen. Dice, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y veamos lo que dice Job capítulo 12 verso 22. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Cuando nosotros comenzamos a estudiar el libro de los libros, que es la Biblia, cada uno de nosotros venimos con un poder extraordinario que nuestro amado Dios nos puso. Y ese poder extraordinario que nos dice y nos enseña dentro de cada uno de nosotros los misterios de todo lo oculto. Y es allí donde podemos de alguna manera entender y comprender que el dador de la vida no nos hizo a los hijos de Dios para estar perdiendo el tiempo en estos cuerpos, para estar creyendo que hemos venido a este planeta Tierra por casualidad. Cuando nuestro amado Dios nos diseñó y nos creó a todos y cada uno de nosotros, nos dio un libre albedrío, para que con ese libre albedrío único, porque el libre albedrío de cada individuo, desde que tiene uso de razón, el niño, y no hay edad específica para cada niño cuando comienza a tener uso de razón. Por ahí algunos le pusieron 10 años a los niños para tener uso de razón, pero irónicamente hay niños de 6, 7 años que ya andan robando, ya andan, incluso niños de 8 años ya mataron, niños de 7 o 8 años ya hicieron maldades que ni aún gente mayor ha hecho. Entonces no hay
año específico de un niño para que comience a tener uso de razón. ¿Cuándo es que el niño o la niña comienza a tener uso de razón? Cuando ya el niño o la niña sabe quién es, cómo se llama, qué es lo que tiene que hacer para comenzar sus primeros pasos de vida en esta tierra. Entonces comienza el uso de razón en ese niño, en esa niña. E irónicamente hay niños que llegan a tener 20, 30 años y todavía están dependiendo del qué dirán. Están todavía viviendo de cómo hago esto si él no me ha dicho cómo, si ella no me ha dicho cómo. Llegaron niños viejos a no poder utilizar su libre albedrío de una forma correcta. Entonces, ¿cuándo es que comenzamos a tener uso de razón? Cuando comenzamos a direccionar nuestro libre albedrío y estamos obligados a usar nuestro libre albedrío único de cada persona, único. Porque se imaginan si todos fuéramos futbolistas, el planeta Tierra sería un caos, una locura. Se imaginan si todos fuéramos doctores, ¿quién va a construir? ¿Quién va a sembrar el campo? ¿Quién va a ordenar lo que está desordenado? Es decir, cada persona desde que tiene uso de razón, él comienza a utilizar su libre albedrío para lo que él quiere o ella quiere. Entonces, si utilizamos nuestro libre albedrío correctamente, estamos benditamente condenados al éxito. ¿Por qué? Porque con nuestro libre albedrío tomamos la decisión de qué hacer en nuestra vida. ¿Cuál va a ser nuestro proyecto de vida en estos cuerpos con nuestro libre albedrío? Porque es que hay tanto fracasado que usó su libre albedrío siendo manipulado por otra persona. No, vos sé doctor, pero yo lo que quiero ser es ingeniero. No, vos sé enfermera, pero si yo lo que quiero es ser arquitecto. No, vos sé mecánico, pero yo lo que quiero es ser piloto. Y la persona, por no utilizar su libre albedrío correctamente, se gradúa y se hace un profesional con título, pero mediocre sin utilizar su libre albedrío por no haberlo utilizado correctamente. Cada ser humano, desde que tiene uso de razón, ese ser humano tiene que tomar la decisión propia de qué querer ser, qué querer hacer en la vida. Y si utilizamos nuestro libre albedrío para saber que hay un Dios todopoderoso, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, y utilizamos nuestro libre albedrío para soñar con Dios, para hablar con Dios, para hacer todo un mundo en nuestra mente con Dios, tomamos esa decisión de ejecutar junto con nuestro libre albedrío la meta divina, esa meta de lo que quiero ser con Dios, qué voy a hacer con Dios. Entonces rompemos todos los protocolos, ya no somos pollos de una iglesia, ya no estamos en un chiquero llamado iglesia, porque ya utilizamos nuestro libre albedrío, ya no necesitamos que nos digan qué hacer, cómo hacer, porque cada uno de nosotros a Dios nos diseñó y nos creó únicos e independientes y nos puso esa capacidad de razonamiento, de pensamiento, para poder razonar, para poder pensar, y nos dio un libre albedrío para poder hacer lo que nosotros pensamos, creamos o creemos que podemos hacer con nuestro libre albedrío. Pero se imaginan si no utilizamos nuestro libre albedrío y nos agarran como huevitos de águila y nos meten a un chiquero llamado iglesia para que un fulano que toma la posición de Dios nos diga qué hacer, cómo pensar, cómo actuar, cómo razonar y comportarnos como todos los pollitos de ese chiquero, cacaraqueando igual, hablando igual, vistiéndonos igual, comportándonos igual, cuando la naturaleza de cada individuo es única, que lo único que nos une, pero no bajo una unidad, sino bajo la uniformidad de pensamiento, de ideas, de actuaciones únicas, utilizando nuestro único libre albedrío para hacer un único propósito,
de cada uno de nosotros para nuestra vida, para nuestra sociedad, para nuestra familia. Y por qué no decirnos para con Dios, hacer cada uno de nosotros con nuestro libre albedrío lo que Dios nos ha demandado que hagamos. ¿Qué es lo que Dios nos demanda que hagamos? Una sola cosa, hacer contacto con la vida eterna. Y no a través de un chiquero, no a través de una ideología religiosa, no a través de un patrón de movimiento eclesiástico, sino que a través de ese potencial que Dios nos puso a cada uno de nosotros. Nos hizo únicos, nos hizo independientes. Sí, por ara del destino. Alguien nos metió un sistema en el cual sabemos dentro de cada uno de nosotros que no es eso lo que nos llena, porque cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos llena. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos enseña. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos acerca a esa fórmula tan esencial que tenemos dentro de nosotros. Cada uno de nosotros con nuestro libre albedrío sabemos, entendemos y comprendemos de qué materia somos, de qué estamos compuestos, de qué estamos hechos. Y por eso es que un pollo que venga a la voz del ángel sabe que su naturaleza no es estar aquí y le toca cacaraquear e irse de aquí, porque él o ella salió del chiquero y su naturaleza es andar cacaraqueando, su naturaleza es andar brincando, su naturaleza es creer que tiene la unción del Espíritu Santo inventada y creada por el que cuida el chiquero. Pero los que vienen a la voz del ángel y se quedan, porque dentro de él o de ella entiende y comprende que su naturaleza era volar más alto que cualquier otro, que su naturaleza era entender y comprender de qué estaba hecho o hecha, que su naturaleza era ver, entender y comprender los misterios de la Biblia, como dijo nuestro amado Señor Jesucristo a sus amados apóstoles. Él les dijo: a vosotros les es concebido conocer los misterios de los reinos de los cielos, a vosotros, mas a ellos no. Por eso es que a ellos se les habla por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Por eso no me asusta para nada cuando vienen pollitos y se asustan cuando oyen los misterios de la Biblia. Cuando ven que de la nada nosotros hacemos grandes eventos que los poderosos religiosos no están haciendo. Y buscamos gente que no conocemos para apoyarla y no para traerlos a nuestro ambiente, sino que porque el mandato del Sermón de la Montaña es de servirle a la humanidad, obra maravillosa de la creación de Dios. ¿De qué estamos hechos? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Si somos pollitos que no tenemos ni siquiera la más mínima idea de existencia en estos cuerpos, que no podemos ni siquiera atrevernos a pensar por nosotros mismos qué es lo que queremos hacer en la vida, qué queremos hacer estando en estos cuerpos, cuál es el proyecto de vida que nosotros vamos a diseñar para poder vivir en estos cuerpos, qué es lo que queremos hacer. Y si no nos atrevemos a preguntarnos a nosotros mismos, mucho menos vamos a tener el valor suficiente de poder ver a Dios dentro de nosotros. Pero cuando nos descubrimos quiénes somos, cuando descubrimos que el dador de la vida nos hizo únicos, no nos hizo en serie. Quien hace en serie a las personas es la religión. En serie se persignan, en serie tienen sus camándulas, en serie procesan sus santos rosarios, en serie se visten iguales, en serie gritan igual, en serie danzan igual, en serie hacen sus payasadas en sus chiqueros. A nosotros nos hizo únicos Dios, únicos para poder hablar con Él sin intermediarios, únicos para poder hacer lo que nosotros con nuestro libre albedrío está que hagamos. Entendemos y comprendemos que cuando nos hizo nuestro amado Dios únicos, también nos dio nuestro libre albedrío, y con nuestro libre albedrío podemos hacer lo que nosotros queramos
querramos hacer, llámese cosas buenas o cosas malas, porque cada causa tiene un efecto. Y si nosotros con nuestro libre albedrío hacemos cosas malas, el resultado de las cosas malas es el fruto que viene de las cosas malas. Pero si hacemos cosas buenas con nuestro libre albedrío, el resultado son cosas buenas. Sabiendo utilizar nuestro libre albedrío correctamente, no solo tendremos éxito en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra sociedad, con nuestros amigos, en nuestro país, ¿por qué no decirlo? Vamos a tener éxito también en este planeta Tierra, usando nuestro libre albedrío de la forma correcta. ¿Cuál es el libre albedrío que tenemos? ¿Por qué es que hay tanto ser humano que termina mal en las cárceles? Porque no utilizaron su libre albedrío correctamente. Llámese porque su naturaleza de utilizar su libre albedrío era esa, o porque fueron controlados y manipulados por otros entes de la sociedad. Pero si la naturaleza del ser humano aprende a utilizar su libre albedrío correctamente, el éxito está garantizado para cada ser humano, utilizando el libre albedrío correctamente. Y si utilizamos nuestro libre albedrío para hacer contacto con Dios, nuestro éxito está asegurado, porque hablaremos con Dios, caminaremos con Dios, y en el momento en que seamos adoptados, transformados o resucitados, estaremos con Dios en toda la eternidad. Eso es, saber entender y comprender que nuestra autonomía a través de nuestro libre albedrío, utilizándolo con esa voz que cada uno de nosotros oye dentro de nosotros, no a través de oídos físicos, sino a través de oídos espirituales, no a través de lo que vemos con ojos físicos, sino que vemos con ojos espirituales, no a través de lo que creamos con manos físicas, sino que a través de lo que creamos con nuestra mente, con nuestro espíritu. ¿Cuánto podemos ver con la vista? En línea recta. Los que tienen buena vista, tal vez 1 kilómetro, 2 kilómetros, vean con los ojos del espíritu y van a ver una eternidad. Van a ver lo que nadie ha visto, que es a Dios. Van a ver las galaxias, van a ver los planetas. Van a caminar en ellos porque los están viendo con los ojos del Espíritu. Oigan con los oídos del Espíritu y van a oír lo que nadie ha oído. Van a oír a Dios hablándole a ustedes, dentro de ustedes, a cada uno, conforme a como cada uno con su libre albedrío ha utilizado, porque no puede oír lo que no quiere oír, no puede ver lo que no siente el deseo de ver, no puede crear lo que jamás ha querido crear. Pero un hijo y una hija de Dios que quiere ver a Dios, ve a Dios. Un hijo o una hija de Dios que quiere oír a Dios, oye a Dios las 24 horas del día. Un hijo o una hija de Dios que quiere crear mundos, que quiere crear planetas, lo hace a través de su espíritu, de su alma, porque se siente parte de Dios. Y cuando un hijo o una hija de Dios se siente parte de Dios, es creador con Dios, porque Dios es creador. Entonces, ¿cómo utilizar nuestro libre albedrío de la forma correcta? Solo escuchémoslo a Él dentro de cada uno. Él no se equivoca. Lo que nos equivocamos somos nosotros. Él nos vive hablando las 24 horas del día. ¿Y cómo estoy seguro de eso? Dejen de pensar y se darán cuenta que están muertos. Dejen de respirar y se darán cuenta que están muertos. Dejen de crear y están a punto de morirse. Dejen de soñar y serán muertos vivientes. Comiencen desde ya a utilizar su libre albedrío, no solo físicamente, sino espiritualmente, porque Dios nos ha diseñado y predestinado y nos ha permitido estar en estos cuerpos, no solo
solo para vivir pensando en una eternidad, sino para soñar de una eternidad, para pensar y sentirnos parte de Dios en estos cuerpos, en este espíritu. Esa es la gracia de Dios, esa es la bondad de Dios, y eso es lo que Dios ha hecho y está haciendo en cada ser humano. Y eso es lo que la voz del ángel mensajero está dando a conocer. Por eso es que pollos no pueden estar en este ambiente. Por eso es que a los religiosos les da pavor, porque ellos están acostumbrados a 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías, o empezar a hablar en caliches ni siquiera traducibles, porque son puros caliches de lenguas inventadas allí mismo, bajo espíritu de la 5ª dimensión, porque no puede ser espíritu de la 6ª dimensión. Porque como decía Pablo, ¿cómo puede alguien hablar en lenguas y no ser entendible lo que habla? ¿A quién le está hablando entonces? Hablar en lengua es hablar del amor. Hablar en lenguas es hablar de Dios las 24 horas del día. Hablar en lenguas bajo la guianza del Espíritu Santo es hablar de la única religión aprobada por Dios, que es el amor a todo lo creado por Dios. La única religión aprobada por Dios, el amor a las cosas de Él, el amor a su naturaleza, el amor a la bendita creación de Dios. Entonces, ¿qué somos? ¿Y cuál es nuestro propósito en estos cuerpos? ¿Cuál es el propósito de existencia en esta vida en la cual, cuando nosotros comenzamos a tener uso de razón, ya estamos obligados a utilizar nuestro libre albedrío, porque si no lo sabemos utilizar, seremos muertos vivientes, seremos seres sin saber ni el porqué de nuestra existencia en estos cuerpos, ni el porqué de lo que Dios ha hecho, está haciendo y continuará haciendo en su bendito planeta. Si no sabemos utilizar nuestro libre albedrío correctamente, terminaremos como cualquier bayoneta, terminaremos como cualquier pollo, que si le tiran cualquier basura, come, si no, no come. Si le tiran cualquier pensamiento, piensa, si no, no piensa. Si le dan cualquier enseñanza, él se guía, si no, no se puede guiar. Pero grande es la gran maravilla de Dios, que no solo nos diseñó un cuerpo tan maravilloso para poder disfrutar de este cuerpo, porque vaya que sí lo disfrutamos, vaya que sí nos deleitamos cuidando este cuerpo, vaya que sí. Nos dio un espíritu para tener gozo, vaya que sí tenemos gozo, cuando sabemos utilizar nuestro libre albedrío correctamente, cuando podemos disfrutar de todas las maravillas de Dios con nuestro espíritu, vaya que sí. Y a través de nuestro espíritu, deleitando nuestro cuerpo, también deleitamos nuestra alma, siendo y sintiéndonos parte de Dios. Veamos lo que dice el libro de San Mateo, capítulo 13, verso 11. Y él respondiendo le dijo: porque a vosotros es concebido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concebido. ¿Se dan cuenta cómo estamos siguiendo la enseñanza bíblica? ¿Por qué? Porque en la voz del ángel no venimos a filosofar, en la voz del ángel no venimos a interpretar, en la voz del ángel no venimos a ver si nos sale bien las cosas, en la voz del ángel venimos a estudiar lo que es, así dice el Señor a través de su santa palabra, la Biblia. Y si ya vemos el libro del doctor Lucas, en el capítulo 8, verso 17, dice: porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a luz. Cuando el individuo, cuando el ser humano logra entender y comprender de qué materia fue hecha, de qué producto fue hecho. Si somos producto de una circunstancia religiosa,
y nos gustó el sistema religioso, pues buen provecho. Quédense comiendo eso que ahí les dan, pero con su conciencia, su capacidad y su libre albedrío, aceptando eso. Pero si su capacidad, su diseño, su producto, el producto que Dios utilizó para usted, para utilizar su libre albedrío para pensar, para actuar, para razonar, único de usted, y usted se da cuenta de que usted puede crear a través de su espíritu, a través de su mente, nuevos mundos, nuevas cosas. Entonces su naturaleza no es de estar en un chiquero en el cual le enseñan lunes de milagro, martes de misterios, miércoles de profecía, viernes matrimonios familiares, sábado guianza del espíritu y domingo brinquen porque es de alabanza. Cuando la naturaleza suya es estar en una eternidad, viviendo con Dios, hablando con Dios, caminando con Dios, creando mundos en su mente, en su espíritu. Su naturaleza es de un producto extraordinario en el cual Dios lo diseñó y lo creó para eso. Entonces, ¿de qué clase de producto somos? Estamos obligados a saberlo para que al final de nuestra vida no haya ningún resentimiento, no haya ninguna reclamación, sino que podamos decir: yo fui diseñado y creado por Dios para esto y esto fue lo que hice. Yo fui diseñado y creado por Dios para ser un soñador. Yo fui diseñado y creado por Dios para vivir con Dios eternamente. O yo fui diseñado y creado por Dios para ser un pollo, para ser un títere, para no tener conciencia, para no poder actuar con mi único libre albedrío que Dios me dio. ¿De qué fuimos hechos? La invitación es poder entender y comprender que fuimos diseñados por Dios para vivir con Dios eternamente, no importando las circunstancias, no importando en qué clase de situación estemos viviendo, no importando qué clase de espíritu de la quinta dimensión en su momento puedan estar dentro de mí. Por sobre todo eso, hay algo que toma el control absoluto de todo eso, y es Dios. Solo está de que comencemos a oírlo. Él siempre ha estado y estará ahí en cada uno de nosotros, porque para eso Él nos hizo. No nos hizo fracasados, no nos hizo mediocres, ni mucho menos nos hizo títeres para una religión. Nos hizo únicos hijos de Dios. Y como únicos hijos de Dios, podemos pensar como Dios, podemos hablar como Dios, podemos comportarnos como Dios. Porque solo la religión, a través de esos mediocres burócratas religiosos, me dicen cómo tengo que hablar, cómo tengo que vestirme, cómo tengo que comportarme. Pero por sobre todos esos juegos de niños ridículos, Dios me dice que soy parte de su bendita creación, que soy parte de Dios, y que solo me ha permitido este momento de vida en estos cuerpos para hacer contacto con la eternidad. Si nos ponemos a pensar, a analizar y a soñar de qué materia fuimos hechos, por qué el motivo de nuestra existencia en estos cuerpos y cuál es el objetivo de vida por el cual Dios nos permite estar en estos cuerpos, entonces tarde o temprano haremos contacto con la vida eterna. Veamos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 16, verso 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, mas manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe,
al Dios sabio, sea la gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Esos son los consejos del Espíritu Santo a la humanidad. Pero por sobre todos esos consejos hay un consejo extraordinario, y ese consejo lo tiene cada uno de nosotros. Cuando hablamos con nosotros, cuando hablamos con nuestro espíritu, cuando hablamos con nuestra alma, entonces descubrimos el consejo de Dios, descubrimos las ordenanzas de Dios, descubrimos lo que Dios está diciendo que hagamos. Cada uno de nosotros lo sabe, cada uno de nosotros entiende y comprende lo que Dios está hablándole a cada uno de nosotros. Solo tengamos el valor suficiente para poder hablar con nuestro interior, no para oír las prédicas de religiosos, no para oír las ordenanzas eclesiásticas, no para oír los protocolos que tiene cada organización a través de sus enseñanzas humanas, sino para oírlo a Él dentro de cada uno. Cada uno de nosotros tiene al mejor predicador de la historia, que es al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene la unción del Espíritu Santo cuando se da cuenta que Él siempre ha estado allí en cada uno de nosotros. Eso no se trata de que cuántos años tengo o qué es lo que he hecho en la vida. Se trata de ser parte de Dios. No se trata de ser rico, pobre, bueno, malo, feo, bonito. Se trata de ser hijo de Dios y poder oír a Dios dentro de nosotros, porque Él nos habla en todo tiempo y a toda hora. Cuando nosotros comenzamos a hablar con Él, entonces empezamos a disfrutar de las maravillas de Él. Cuando hablamos con Él, no cuando hablamos con el religioso, no cuando hablamos con el pastor, con el apóstol, con el así llamado profetas. Esos son bastardos, hechos y creados por hombres. Pero su bendita palabra, lo que aparece aquí, es así dice el Señor. Y esto nos confirma y nos reconfirma que hay un Dios en cada uno de nosotros, enseñándonos, instruyéndonos y preparándonos a cada uno de nosotros conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestras ideas, conforme a nuestro libre albedrío, conforme a cada dignidad que cada uno de nosotros tenemos. Eso es la uniformidad de yo con Dios, siendo diferentes a todos, pero unidos bajo la alianza del Espíritu Santo, porque la unidad nunca fue igual que la uniformidad. Y cuando somos uniformes, cuando somos diferentes en hablar, diferentes en pensar, diferentes en actuar, pero por un mismo sentir, de un solo Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Entonces la uniformidad de Dios a través de este bello grupo de seres humanos nos hace y nos sentimos parte de esa uniformidad de Dios, sin pensar igual, sin actuar igual, sin comportarnos igual, ni mucho menos vestirnos igual, pero somos unánimes con Dios. Eso es la uniformidad. Utilizar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro libre albedrío conforme a como Él nos está guiando a cada uno. Esa es la invitación. Veamos lo que dice ya Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Se da cuenta que no estamos filosofando, no estamos hablando por pensar que estamos hablando bien o mal, estamos hablando lo que es. Así dice el Señor a través de su palabra. Veamos lo que dice también el libro de Efesios, Efesios capítulo 3, verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Eso es lo que el Espíritu Santo a través de Pablo está hablándole a la humanidad. Los misterios escondidos, pero escondidos ¿para quién? Para la humanidad.
escondido para todos aquellos que no pueden utilizar su libre albedrío, escondido para aquellos que no piensan en el sentido de poder pensar por qué de mi existencia aquí en la tierra, cuál es el propósito de Dios por el cual yo estoy en esta tierra. No utilizan su pensamiento, sus ideas. Entonces es escondido los misterios de Dios. Pero cuando nos atrevemos los hijos de Dios a cuestionar, a pensar, a actuar independientemente, los misterios de Dios son revelados. Los misterios de toda su bendita palabra que están en el libro de los libros van siendo abiertos en cada uno de nosotros y podemos entender y comprender todo lo que estaba oculto para los seres humanos que no se atreven a pensar por sí, que no se atreven a actuar por sí, ni mucho menos utilizan su libre albedrío para poder ser gente de prosperidad, gente de bien, no solo en este cuerpo, no solo en este espíritu, sino también para hacer contacto con su alma y ser hombres y mujeres que utilizan su libre albedrío para amar y glorificar a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Cuando nos atrevemos a hacer eso, cuando nos atrevemos a direccionar nuestro libre albedrío a ese punto, entonces sí, hacemos contacto con todo, porque hacemos contacto con Dios. Y para Dios, ya hemos dicho, para Dios no hay tiempo, el tiempo es del humano. El tiempo fue fruto y casualidad de una obra de la quinta dimensión. Pero para Dios no hay tiempo, Él es eterno, siempre fue eterno, sin principio y sin fin. Y con nuestra alma Él nos reconfirma que somos eternos. Y con nuestro espíritu, a través de nuestras emociones, a través de nuestras ideas, a través de nuestros sueños, conquistamos lo que querramos conquistar. Y sabemos que este cuerpo, aunque en su momento llegue su etapa de morir, hay un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, para poder ser como Dios y vivir en cuerpo, espíritu y alma eternamente. Poder atrevernos a pensar así, poder atrevernos a soñar así, poder atrevernos a pensar así. Utilicemos nuestro libre albedrío y démonos cuenta que no somos fruto de casualidad, sino que somos una obra única de Dios, única. Veamos lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Si nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestras emociones, con nuestro libre albedrío, comenzamos a hablar con nuestro espíritu, comenzamos a hablar con nuestra alma, nos daremos cuenta que estamos hablando con Dios, ese Dios dador de la vida, que nos hizo únicos, nos hizo con un propósito. Y si no utilizamos nuestro libre albedrío para el propósito que Dios nos diseñó y predestinó, entonces estamos condenados al fracaso físico, condenados al fracaso del espíritu y condenados al fracaso del alma. Porque si no nos atrevemos a utilizar este cuerpo para disfrutar de la maravillosa obra de la creación de Dios, hay un fracaso. Si no nos atrevemos con el espíritu a recorrer el mundo de los espíritus y poder ver a los profetas de Dios a través de su bendita palabra, poder hablar con ellos, poder aprender de ellos, porque subimos al mundo de los espíritus a través de nuestro espíritu. Y si no nos atrevemos a eso, sino que usamos un espíritu de la quinta dimensión, en el cual lo único que nos enseña el espíritu de la quinta dimensión es el fanatismo extremo, a comportarnos como se comportan los religiosos, entonces también somos fracasados. Y si no utilizamos nuestra alma para darle de lo que ella fue creada,
que es de Dios, también somos un fracaso. Pero si utilizamos nuestro libre albedrío para que este cuerpo esté bien, para que este cuerpo disfrute de la naturaleza de Dios, de las plantas, de los árboles, de la naturaleza, tenemos éxito. Si utilizamos nuestro espíritu para caminar en el mundo de los espíritus, tenemos éxito. Y si hablamos las 24 horas del día con Dios a través de nuestra alma, somos más que vencedores. ¿Cómo hacemos todo eso? A través de nuestro libre albedrío. Utilicemos nuestro libre albedrío. Hablemos con Dios, caminemos con Dios, soñemos con Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, de la profecía bíblica, de la profecía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo jamás nos ha dejado solos. Él está dentro de cada hijo e hija de Dios, dentro de cada creyente, y Él nos está enseñando y está con nosotros hasta el fin del tiempo, el fin del mundo, porque cuando se acaba el fin del mundo, cuando nos toque entregar este cuerpo. Cuando se acabe el fin del tiempo, cuando nuestro tiempo de aliento se acabó, cuando nuestro tiempo de vida en este cuerpo se acabó. Eso es lo que la bendita palabra nos enseña, no lo que la religión está tratando de enseñar. Cristo viene, dicen ellos, y yo les puedo decir a través de su bendita palabra, Él nunca se fue. Él siempre ha estado y estará en cada hijo e hija de Dios, y va a estar hasta el tiempo del fin de cada hijo e hija de Dios. Es por eso que el religioso tiene y ha tenido tanto fracaso, porque han estado predicando cuentos de fábulas, ideologías inventadas por ellos, se crean una ilusión apoteósica, enseñándole a la gente que viene en las nubes con trompetas, con ángeles y arcángeles, cuando en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestra alma hemos creado por sobre todo eso mundos, planetas, porque hemos sido parte de Dios. No necesitamos ver una nube con ilusiones apoteósicas. Necesitamos saber y entender que Él ha estado, está y estará en cada ser humano que está con vida. Porque mientras el ser humano esté con vida, hay esperanza. Y cuando el ser humano utiliza su esperanza a través de su libre albedrío para hacer contacto con la vida eterna, no necesita una nube, no necesita ilusiones, porque lo tiene todo. Puede ver a Dios tal como Él es, puede oír a Dios tal como Él habla, puede ser parte de Dios utilizando su libre albedrío. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 2. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos, y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Sabemos que fue nuestro amado Señor Jesucristo el dador de la vida, y sabemos que en ese libro estaban inscritos todos los hombres y mujeres que fueron diseñados y predestinados por Dios para no ser pollos, para no ser títeres de religión, sino para cada propósito en específico, único, ser humano, creado y diseñado por Dios para un propósito en específico en esta tierra. Esos estaban inscritos en el libro de la vida, en ese libro que estaba seccionado por 2 partes del libro: el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero. Y los que están en el libro de la vida son todos esos hombres y mujeres buenos, seres humanos de bien, creyentes en Jesucristo, pero que no utilizan su libre albedrío. No utilizan eso que Dios nos ha dado, que es dignidad. No nos
no utilizan el respeto de la materia por la cual fueron diseñados, del producto que fueron creados. Y entonces algunos son borrados de ese libro. Y aunque sean gente buena, gente espiritual, son borrados de ese libro. Y algo otro de ese libro pasan la gran tribulación. Pero los que están en la otra sección, que es el libro de la vida del Cordero, esos conocen y entienden la autonomía, conocen y entienden los misterios de la Biblia, conocen y entienden que hay un solo Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, y hacen contacto con Él, lo escuchan a Él, hablan con Él y viven eternamente en contacto con Dios. Veamos lo que dice ya Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y le fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ya en el verso 5 y verso 6 dice, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y si ya vemos en el capítulo 21, verso 7, dice, el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quiénes son los que vencen? Los que tienen autonomía. ¿Quiénes son los que vencen? Los que utilizan su libre albedrío de la manera correcta. ¿Quiénes son? Los que vivirán y reinarán eternamente con el dador de la vida. Todos y cada uno de aquellos personajes, de aquellos hombres y mujeres que logran entender y comprender el propósito de existencia en esta vida. Esos son los hombres y mujeres que logran tener éxito en estos cuerpos, en su espíritu y en su alma. Jamás confundan el éxito con bienes. Jamás confundan el éxito con riquezas. Jamás confundan el éxito con poder. El éxito viene de la humildad del Espíritu Santo. El éxito viene de poder hablar con lo que todos esos bastardos no pueden hablar, poder hablar con Dios. Porque ellos a través de su teología, de su filosofía, de su eclesiastía, de sus enseñanzas de chiqueros, ellos enseñan y hablan con sus propios dioses, pero jamás con el dador de la vida. Porque el dador de la vida está cuidando, amando y guiando a cada hijo de él en su corazón y en su alma. Eso es Dios. Dios no es un sistema. Dios no es una ideología. Dios no es una filosofía. Dios no es una teología. Dios es el amo y Señor creador de los cielos y de la tierra. ¿Y cuál es el reto de cada hijo e hija de Dios? Primeramente, conocernos a nosotros mismos, poder entender y comprender qué es lo que queremos hacer, qué es lo que vamos a hacer. Luego, poder entender y comprender que no estamos por casualidad. Estamos para un proyecto en específico, cada hijo e hija de Dios, para un proyecto en específico. Y solo un cobarde o una cobarde no va a entender cuál es su proyecto, cuál es el proyecto que Dios le ha dado. Pero cuando logremos entender y comprender que el proyecto de Dios en cada uno de nosotros lo estamos ejecutando de la forma como Él nos lo está enseñando, entonces seremos más que vencedores. Vean lo que dice ya el libro de San Juan, capítulo 21, verso 25. Dice el gran Juan, el hombre que tuvo la revelación del libro del Apocalipsis. Él dice en el libro de Juan, capítulo 21, verso 25, y hay también otras muchas cosas que
hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que caberían los libros que se habrían de escribir. Amén. Si no aprendemos a utilizar nuestra autonomía, nuestro libre albedrío, seremos como todos esos hombres y mujeres, que otro piensa por él, que otro habla por él, que otro actúa por él. Y lo más vergonzoso, que tienen que tener a un representante de Dios en la tierra, a un vicario, a un papa, a un apóstol. Es lo más vulgar y bochornoso que puede tener el ser humano. Cuando Dios nos hizo únicos, nos dio autonomía para poder ver lo que aún el gran Juan dice. Y dice, y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Cada uno de nosotros somos cartas leídas, cada uno de nosotros somos libros de Dios, cada uno de nosotros estamos dejando nuestra historia en este planeta Tierra. Cada uno de nosotros venimos con un único propósito, y es primeramente de hacer contacto con la vida eterna, pero en ese propósito también de hacer contacto con la vida eterna, nuestro libro, nuestra historia quedará impresa para las nuevas generaciones y darán testimonio de que nosotros venimos con un propósito en específico, y es de hablar de Dios, es de decir, así dice el Señor en su bendita palabra, de dar fe y testimonio de que todo lo que hablaron los profetas de Dios, que están escritos en el libro de los libros que es la Biblia, fue así dijo el Señor, porque toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios y traída por Dios para los profetas de Dios que están en el libro de los libros, la Biblia. Y nosotros, a través de nuestro libre albedrío, dejaremos plasmado también el propósito de nuestra existencia en estos cuerpos. Cuando entendamos y comprendamos que tenemos un libre albedrío, que tenemos una dignidad, que tenemos un propósito, entonces seremos cartas leídas para las nuevas generaciones. Seremos los hombres y mujeres que dieron testimonio de que hay un solo Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, que para los humanos de este planeta Tierra, ese Dios mejor conocido como nuestro amado Señor Jesucristo, es el único Dios fiel y verdadero, dador de todo, que nos ha dicho que seremos herederos y coherederos con Él. De nosotros va a depender cómo utilizamos nuestro libre albedrío. Si ser por dioseros físicos y por dioseros espirituales, o vivir felices en este cuerpo y felices en nuestro espíritu, porque sabemos que en estas partículas de cada parte de nuestro ser hay algo eterno, que es Dios. Y Él ha estado, está y estará con todo aquel que se atreve a respetarse a sí mismo, a conocerse a sí mismo y a hablar con ese maravilloso Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Él nunca nos dejó, nos diseñó, nos predestinó y nos trajo a este mundo para un propósito. El propósito de ser feliz en cuerpo, espíritu y alma, y poder entender y comprender que viviremos eternamente con Él, el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias.